Hoy hablaremos acerca de un importante teorema en matemáticas llamado el teorema del binomio. Veamos en qué consiste y para qué sirve. Entonces supongamos que queremos calcular las potencias de un binomio, es decir, x más y a la 1, 2, 3, 4 o cualquier potencia. Sabemos que hay casos para los cuales es sencillo. Por ejemplo, si queremos calcular x más y elevado a la potencia 1, sabemos que es simplemente x más y. También sabemos que si queremos calcular x más y a la potencia 2, o sea, x más y al cuadrado, esto no es más que el primero al cuadrado, más 2 veces primero por segundo, más segundo al cuadrado. Eso es un producto notable que ya se ha estudiado anteriormente. Igualmente, x más y al cubo se puede hacer fácilmente. Primero al cubo, más 3 veces primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces primero por segundo al cuadrado, más segundo al cubo. Incluso las potencias cuarta y quinta se pueden desarrollar de manera fácil multiplicando las expresiones anteriores. Pero ¿qué pasa si queremos calcular potencias mucho mayores? En esos casos, hacer multiplicaciones cada vez más largas no es la manera más fácil de hacerlo. Antes de responder la pregunta de cómo calcular x más y a la n para un n grande, recordemos algo que se vio en un video anterior. La expresión nr entre paréntesis, como estoy señalando, se define como n factorial sobre r factorial por n menos r factorial. Se lee n tomado de r y se denomina coeficiente binomial. Por medio de esos coeficientes vamos a ver una manera fácil y rápida de calcular potencias de un binomio. Esta manera de calcular potencias de un binomio es un teorema que se conoce como el teorema del binomio. El teorema dice: sea n un número entero positivo, entonces la potencia enésima del binomio x más y no es más que esta expresión. Veamos en qué consiste la expresión. Los coeficientes de un polinomio son los llamados coeficientes binomiales. Empezamos n tomado de 0, después n tomado de 1, n tomado de a2, n tomado de 3, hasta llegar a n tomado de n. Esos son los coeficientes. Ahora, ¿por qué están multiplicados? Por x y y a las potencias que también están dadas por este coeficiente binomial. Entonces, aquí tendríamos en el primer término x a la n por y a la 0, que es x a la n. Segundo coeficiente, tendríamos x a la n menos 1 por y. Lo que estamos haciendo es que las potencias de la x van disminuyendo y las de la y van aumentando. Entonces, en el término anterior que tenemos x a la n, le restamos una potencia y tendríamos x a la n menos 1. La y estaba a la 0, le sumo una potencia, me queda y a la 1 o y. Así lo seguimos generando. En el siguiente término, le quito una potencia a la x, me queda x a la n menos 2, le sumo una potencia a la y, me queda y al cuadrado, y continuamos hasta que tendríamos en el penúltimo término x a la 1, y a la n menos 1, y en el último término tendríamos x a la 0, que es 1, por y a la n. Entonces, esta expresión es conocida como el teorema del binomio, y recuerden la manera fácil de memorizarla o de trabajarla. Los coeficientes son los coeficientes binomiales, se empieza con n tomados de 0 y llegamos hasta n tomados de n. Y están multiplicando a x por y elevados a potencias que comienzan con x a la n y a la 0 y vamos bajándole potencias a la x y sumándole potencias a la y. Igualmente, otra manera de escribir ese teorema es con esta expresión en la que simplemente se han usado las definiciones del coeficiente binomial para simplificar. Es una expresión cómoda, pero un poco más complicada de recordar. Veamos un ejemplo de cómo usar el teorema del binomio para calcular la sexta potencia de un binomio particular. Entonces, supongamos que queremos desarrollar la expresión a más 3 veces b a la 6. Entonces, tengo un binomio a más 3b a la sexta potencia. Sabemos que en la sexta potencia, si lo quiero hacer a mano, multiplicando
multiplicando a más 3b 6 veces, es un poco largo. Entonces usemos el teorema del binomio. Usando el teorema del binomio, ¿qué tenemos? Tenemos que en este caso, lo que llamamos x en el teorema ahora sería a, lo que llamamos y es 3 por b, y la n es 6. Te llevamos todo esto a la expresión del teorema del binomio, ¿y qué nos queda? Nos queda que a más 3b a la 6, ¿cómo se escribe? Entonces tenemos unos coeficientes que son n tomados de 0, 1, 2, hasta n. Entonces, n vale 6, entonces tendríamos 6 tomados de 0, 6 tomados de a1, 6 tomados de a2, hasta llegar a 6 tomados de 6. Estos coeficientes están multiplicando a x por y a ciertas potencias, o en este caso a por 3b a ciertas potencias. En el primer término tendríamos a multiplicado a la sexta potencia, o a la sexta potencia, por 3b a la potencia 0, que es 1. En los siguientes términos le bajamos la potencia a la a, tendríamos a a la 6, a la 5, a la 4, 3, 2, 1 y 0, y le subimos la potencia al 3b. Aquí está 3b a la 0, 3b a la 1, 3b a la 2, 3b a la 3, 3b a la 4, 3b a la 5 y 3b a la 6. Algo que podemos notar y que es importante a la hora de comprobar que estemos haciendo las cosas bien, es que si sumo las potencias, en este caso del a y del 3b, siempre me debe dar 6. 6 más 0, 5 más 1, 4 más 2, 3 más 3, 2 más 4, 1 más 5, 6 más 0 o 0 más 6. Entonces, eso es lo que nos dice el teorema del binomio. Ahora lo que sigue es simplificar usando lo que conocemos como la expresión que desarrolla el coeficiente binomial. Si hacemos eso, y les pido que ustedes lo hagan paso por paso, obtendríamos esta expresión. Ya lo que sigue es simplemente seguir simplificando, multiplicando lo que corresponde a los coeficientes, que son operaciones sencillas. Y lo que se obtiene es la expresión que pongo acá más abajo. Vean la expresión que se obtiene. Creo que ustedes pueden notar que si se hace de otra manera, que no sea usando el teorema del binomio, puede ser mucho más largo y un poco más enredado. Hay algo más que se puede extraer del teorema del binomio, y es el coeficiente de un producto particular x por y con x a la r y y a la n menos r. Entonces, ¿cómo saber este coeficiente? Pues simplemente por el teorema del binomio nos damos cuenta que el coeficiente del x a la r no es más que n tomado de n menos r. Ese es el coeficiente que multiplica a x a la r por y a la n menos r. Y ese es el resultado de la expansión de x más y a la n. Entonces veamos cómo usar esto en un ejemplo en particular. En este ejemplo nos piden encontrar el coeficiente de x a la 15 por y a la 4, que se obtiene en el desarrollo de la potencia 32 del binomio raíz de x más y2 sobre 2. Entonces, para encontrar este coeficiente pedido, usando la expresión que acabamos de mencionar, debemos identificar cuál es cada uno de los términos en este caso. Por ejemplo, ¿cuánto vale n? N es fácil, porque sabemos que este resultado, este coeficiente, viene de la expresión x más y a la n. Aquí tenemos raíz de x más y2 sobre 2 a la 32, entonces ese 32 va a ser igual a la n. Además, comparando término a término de la expresión general con la particular, nos damos cuenta de lo siguiente: lo que es x en general, aquí es raíz de x; lo que es y en general, aquí sería y2 sobre 2. Algo más que debemos identificar para poder sacar el coeficiente es el valor de la r. Como nos dicen que queremos encontrar el término con coeficiente del x a la 15 y a la 4, terminemos cuando vamos a obtener x a la 15. Como lo que estoy elevando a la 32 son raíz de x y y2 sobre 2, entonces x a la 15 se obtiene cuando raíz de x se eleva a la potencia 30. ¿Recuerdan por qué esto? Eso es simplemente propiedades de la potenciación. Raíz de x a la 30 no es más que x a la 30 sobre 2, o x a la 1 medio a la 30. Así que ya identificaríamos que r vale 15. Bueno, escribamos esto que acabamos de mencionar.
Ya sabemos entonces que r vale 30, aquí está la explicación, raíz de x a la 30 es x a la 15 y que n vale 32. Con r y con n ya tenemos todo lo que necesitamos. Vamos a usar entonces la expresión de más arriba, la que nos permite encontrar el coeficiente. Sabemos entonces que n vale 32, aquí lo tenemos. Como r vale 30, n menos r sería 2. Lo que antes es x en la expresión general, aquí es raíz de x elevado a la r, que es 30, o 32 menos 2, por y, que en este caso sería y2 sobre 2, elevado a la n menos r, que es 2. Ya tenemos entonces todo para calcular el coeficiente, simplemente hagámoslo. Desarrollamos 32 tomados de a 2. Recordemos qué es esto, eso es 32 factorial dividido 32 menos 2, que es 30 factorial por 2 factorial. Si lo simplificamos, esto no es más que 16 por 31, raíz de x a la 30, que es x a la 15, y a la 2 a la 2, y a la 4, y 2 a la 2, que es 4. Teníamos 16 por 31 por x a la 15, por y a la 4 sobre 4, que no es más que 124 x a la 15 por y a la 4. Entonces ya tendríamos lo que nos están preguntando, que el coeficiente pedido no es más que 124.